Uno siempre vuelve a donde fue feliz o al menos donde alguna vez soñé con volver. Este primer tema del disco nació una noche en la que mi hijo me preguntó cómo era donde había nacido. Y allí me imaginé caminando de nuevo por las calles del Furriel. El corazón latiendo distinto, los recuerdos empujando el pecho, así comenzó todo. Así nació Te pensé volviendo. Yo sentía que este tema tenía que ser la raíz de todo el álbum, el regreso, el nudo emocional, ese primer golpe de nostalgia, una balada suave, acústica, como si la memoria bailara sin prisa. Sean bienvenidos al primer episodio de Raíces, el podcast. Hoy te vamos a contar cómo una imagen en la cabeza se convirtió en una canción y cómo la música puede ser quizás ese boleto de regreso a casa, ese que tanto añoramos. Para este primer episodio conversaremos un poco de nuestras anécdotas, nuestros recuerdos que vivimos en nuestro Furreal querido. Y para eso vamos a comenzar con Richard, Gato Sensei, para el cual nos va a explicar por qué Gato Sensei. Gato Sensei, denominado, como te comentaba, era de un juego de fútbol, porque mi otra faceta es que soy gamer. Mi trabajo actual, trabajo en camiones, como cualquier persona común y corriente. Entonces, me meto de repente en mi día libre, me meto en un clan de fútbol parecido a los de Free Fire. Y ahí sale la historia. ¿Sabes que hay clan de fútbol? Hay clanes de, no sé, el otro juego, el XYZ. Y un pana me dice, ¿tú sabes qué, loco? Me dice, yo necesito unas estrategias de juego, tú que sabes de fútbol, porque yo le comentaba que veía fútbol, y yo le digo, no, mano, tú tienes que seguir una 4-4-2, una 4-3-3, no sé qué. Y me dice, ¿sabes qué, loco? Tú te llamas Sensei. ¿Por qué? Me dice, no, es que tú me explicas tan bien, loco, que yo entiendo siempre, me dice. Yo entiendo todo lo que tú me dices, esto para allá, las tácticas, mira, con este muñequito tiene sus mañas, este tiene su... Yo le digo, claro, ese es el juego, le digo yo, y que nunca te descifren la jugada, ese es el secreto. Nos metimos a un clan, el clan se llamaba Clan de los Gatos, y todos tenían un apodo de gato. Ah, ok. El que me contrató a mí se llamaba Gato. Él se llama Francisco Ramírez, pero él es Gato. Yo lo conocí desde Serena. Nos jugamos fútbol y todo, lo conozco casi todo. El que creó el clan se llama Cats. Cats, así se llama. Entonces uno de repente ganamos, buena, Capi Cats. Pero él se llama Matías Palacio, es un amigo de Puente Alto, también los conocimos a todos. Hicimos asado, loco, nos reunimos en Rancagua, hicimos un partido de fútbol, jugamos en vivo, así como online. Este loco, el que digo Gato, llevó hasta una medalla, loco, llevó una medalla porque el trabajo de él es en el estadio de La Serena. Ah, Imagínate, ok. él es portero, él ha visto a Vidal, él ha visto a Arangui, a todos los que van a jugar con La Serena, Él los ha visto. él lo ha visto, lo entrevista. Le dice, ¿cómo está, hermano? Bien, un saludo al Clan Gato. Y ves a Vidal diciendo, un saludo para el Clan El Gato. clan gato. Sí, y entonces teníamos un eslogan, el Clan Gato ganará. Y yo con la música le hice un tema de Dragon Ball, una vez que ganamos unos torneos, hicimos unos temas. Era de Dragon Ball, tú sabes que la película de Dragon Ball es acercándose el peligro, bien, ya. Entonces yo empezaba acercándose, el clan gato viene ya, ta. Y bueno, y vacilamos. Entonces de ahí nace el apodo. Si tú te pones a ver mi perfil, que nadie se ha dado cuenta de eso, dice Richard Fernández, abajo dice Gato Sensei, y abajo dice fanático de Score Match, que es el juego que tengo jugando, imagínate, tengo 6 años jugando esa vaina. Ah, Años, loco. imagínate, con razón. 6 Con razón, yo decía, ¿de dónde viene el gato sensei? Gato ¿Por qué Sensei. el gato sensei? Pero bueno, ya sabemos por qué fue. Ujú. Ahora, hablando un poquito más del tema de tu canción y del pueblo, eh, ¿qué significa el Furriel para ti?
Bueno, el Furreal fue donde inició todo, loco. Donde inició todo para mí en este caso, donde tuve mi educación, como se podría decir, donde nací, bueno, no nací, nací en Ciudad Bolívar, pero me fui a los 5 años al Furreal por mi papá. Mi papá trabajaba de camionero, entonces de repente lo cambiaron a un trabajo para el Furreal y nos fuimos cuando yo tenía 5 años. Y ahí inició todo, donde empezó los estudios, donde aprendimos el arte de querer, el arte de amar, el arte de llorar, de todo, porque ahí es donde tienes tus amigos, estudiaste, tus recuerdos, que es como la infancia es la más bonita. Exacto, sí, a mí me pasa igual. Yo me fui de Chile a los 6 años, estuve viviendo en varias partes. Bueno, viví en Ciudad Bolívar, que ahí fue donde naciste. Los Claro, primeros años de tu vida fueron en mi casa, exactamente. pero ya Mamá es mi después, madrina, hay que decir que sí, tu mamá es mi madrina, mi segunda mamá. sí, ahí tú llegabas chiquitito, la tía te traía, estando bebé, te dejaba en la casa porque la de tu mamá era autobusera. Manejaba un bus, mi Tenían papá dos bus, manejaba un claro. camión. Sí, sí, Después los dos manejaban bus. claro. Entonces tu mamá te pasaba dejando a las 5 de la mañana en la casa y estabas todo el día con nosotros, hasta que ya después tu mamá pasaba como a las 7, 8 de la noche a buscarte y prácticamente tú dormías allá, pero el resto Claro. fue en la casa. Y cuando nos fuimos al Furrial, que nos fuimos fue porque se murió una tía de 28 años. Yo en ese tiempo la veía como súper vieja, Claro. pero yo ahora viendo se murió joven, se murió de 28 años de edad. El día que la enterramos siempre me acuerdo, a las 11 de la mañana, y a las 12:30 del día fue que arrancamos todos para el Furrial. Y ahí no volvimos a Ciudad Bolívar, sino que hasta a buscar solamente nuestras pertenencias, ¿no? Y te entiendo porque para mí fue eso. A mí, yo prácticamente todos mis recuerdos bonitos están en el Forreal. Y, y para mí significa mucho, mucho, mucho el pueblo, aunque hay gente que diga que no, porque como uno llegó de afuera, entonces a veces te sienten como que no eres del pueblo, pero ese pueblito acogió a tanta gente de afuera. La mayoría de las personas fueron personas de afuera que llegaron, ¿no? Era de afuera porque el pueblo tiene vida propia. O sea, el pueblo tiene un yacimiento petrolífero espectacular, donde gran porcentaje del petróleo es como la forma de vida de las personas, pues. El Hato del Limón. Claro, el Atol Y Limón. todos llegaban a trabajar allí al taladro, de chancero. ¿Te acuerdas del Hato del Limón? Que iban a trabajar de Sí, chancero. sí me acuerdo. No, yo me acuerdo, mira, lo que me acuerdo, la primera vez que llegué al Furrial, veníamos de Punta de Mata. Y lo primero que vi fue, antes de llegar al Hato porque ese era al Hato de Manuel García, que se Ah, llama. no, es el otro, claro. Eso estaba tapado en maíz. Yo nunca había visto tanto maíz junto. Eran Era hectáreas, agrícola. era agrícola. Eran hectáreas de maíz que yo me sorprendí, y después yo veo una alfombra blanca y el tío me dice, mire, vean la alfombra blanca. Y cuando volteamos a ver, eran vacas, pero eran cientos de vacas, miles de vacas. Yo no sé cuántas cabezas de ganado tenía ese señor, pero eran miles de vacas que parecían una alfombra así. Entonces imagínate toda la sabana verde, y entre esa sabana verde se veían una alfombra blanca y eso eran puras vacas. Yo con decirte que el dueño nunca lo conocí. Nadie lo conoció, el tipo era millonario, pero nosotros todos nos metíamos, bueno, ya después grande, cuando empezamos a trabajar y eso, nos íbamos por las petroleras porque estaban todos por ahí los pozos Los petroleros y eso, pozos, exactamente. pero casi nadie conoció a ese señor. Nadie, yo. Muy poca gente creo que lo llegó a conocer, pero era muy sonado en el pueblo, junto con la empresa Acerotracto, Hacer otra. que por eso hubo mucha migración, por así decirlo, en el pueblo, porque Acerotracto traía gente de varias partes del país, y al final se enamoraban del pueblito y se quedaban ahí. Es que el pueblito tenía su vida propia. Imagínate, yo te hablo de chamito, el liceo, el río, imagínate. Eh, ¿Estaba cuánto el río? 10 minutos caminando, 15 minutos, dependiendo si ibas vacilando con los amigos, te ibas para el río, ese era tu, No, yo me escapaba en el los río. viernes, era Y yo me escapaba en la bicicleta y nos íbamos para el río. de repente el pan, las guayas, te reunías con los panas porque
de lunes a jueves era completo, de 8 a 3. Ya los viernes era mediodía. Entonces ya tú empezabas, ¿quién va a poner la olla? No, el amigo mío, Paredito, yo pongo la olla. El otro, no, yo llevo una gallina. No, yo llevo una papa. Pero faltaba el que no llevaba la gallina y terminabas haciendo la sopa con papa y con maíz y cudito. Terminaba. Sí. Sí, bueno, yo cuando llegué a la casa, yo me acuerdo que nos mudamos a la casa esa, bueno, la última que tuvimos, la de mi mamá. El vecino atrás sembraba maíz. Y nosotros, chamito, imagínate, Vecino neno. el vecino Neno, Sí. en el patio de mi casa había una siembra de maíz. En el patio, o sea, tú pasabas la cerca y eso era puro maíz. Y nosotros, wow, era como que estábamos en una película y soñamos. Y de repente, bueno, nos faltaban los carajitos. Había unos carajitos por ahí, unos amiguitos de nosotros que robaban unos maíz y se los llevaban a mi mamá escondidos para que lo hiciéramos. Yo, caleta, los metía en una olla y los sancochábamos. Y después nos comíamos esa vaina con mantequilla atrás en la casa. Y Mantequilla y sal, no vaya mantequilla. sí, no, era muy, 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 muy No, bueno. y la mantequilla milagrosa, te caías, te hacías un chichón, mantequilla con sal. Ese era Uy, el sí. desinflamatorio, el ibuprofeno. No, y las matas, huevón, no, para todo era una mata. Yo me acuerdo cuando llegamos, estaba mi abuela viva, mi abuela Sara, y las vecinas le empezaron a dar recetas de mata. Cuando le empezaron a dar recetas de mata, esa empezó a sembrar matas ahí de medicinales en la casa. Tuve un pequeñito huerto ahí donde hacíamos de todo. Pero bueno, eso es parte de las historias del Furriel, ¿no? Bueno, y hay personajes icónicos del Furriel. Bueno, el vecino Neno era uno. El vecino neno. Él tenía una carnicería y yo me acuerdo siempre que llegamos y nos trajo una cachapa y nos dijo, van a probar las mejores cachapas de Venezuela. Y yo en ese tiempo estaba chamito, yo no entendí mucho el tema, pero ya después cuando crecí me di cuenta que sí, de verdad, las cachapas de la vecina Josefina tenían su coño, eran, no sé, hasta el día de hoy no he probado una cachapa como esa. Así que un saludo para ella, se le recuerda con mucho cariño a ella, al vecino Neno, a María, a Cheli, a José, A Goyito. a Goyito. Yo me acuerdo cuando estaba José, uff, una vez le estaba echando vaina a José, justo salían unas canciones en esos años. Ellos jugaban ahí en la casa, se sentaban al lado a tomar en gavera. Bueno, estaba también, bueno, otros personajes que no voy a nombrar, pero se sentaban a tomar coño, era bonito eso porque había como un ambiente de familia, hacían sancocho, nos regalaban sopa, cachapa. Rocco se la pasaba ya, Rocco es mi hermano, por si acaso, se la pasaba Yo me ya. acuerdo de Cheli. Ese Cheli no se me olvida nunca porque yo me cortaba el pelo, el salserín que le dicen, ¿no? Y me pintó el pelo amarillo, estaba mi mamá pintándose para las canas y yo le digo a mi tía, pínteme el pelo amarillo. Y salí con ese pelo amarillo y yo lo tenía mojado, salí así, pero ya después que tú vas en la bicicleta del taladro a la plaza se secó, parecía un Saiyajin, imagínate a Trunks, así Super Saiyajin, el de Dragon Ball, ¿no? Oye, Con ese pelo brillando así, ¿no? Y llega Chely y me dice, ¿qué le pasó? Ay, se perdió esa plata, se perdió esa cosecha. Y me empezaban, mira, ¿sabes a quién te parece? ¿Te parece a la catira regional? ¿What? Y a la de la región, y yo, ¿verdad que sí, güey? yo con mi personalidad, yo no le paraba bola, porque ya no le paraba bola a nada. Así estuve como 2 semanas, ¿te acuerdas? Sí, sí, me Y el acuerdo. chalequeo era todos los días, épale, catira regional, épale, pelo cuando el pelo se veía así, Ajá, pero la Biblia. pelo de Biblia o pelo de, Ah, no, el pelo, y con el pelo ahí. 2 semanas, ya después ahí me corté el pelo, era 2 semanas anduve no, bueno, con mi lo pelo amarillo. pusieron, si no Pero no pusieron. tengo ni foto, mal. No, es que en esos tiempos no hubo fotos. Yo también estos días fui de mi mamá que tiene varias fotos, encontré algunas del liceo, pero no hay muchas fotos. En ese tiempo no habían celulares, no había nada, entonces Bueno, era en muy... mi mente yo me imaginaba a Tron. Yo decía, soy Tron, soy Goku, Super Saiyajin, esto, cantidad regional. Coño. Claro, pero para dar contexto, en esa época hubo una empresa llamada Regional, que era como la Polar, Exacto. y ellos sacaron una Una de cerveza, que era de cerveza, de claro, pero cerveza. ellos sacaron una publicidad donde salía una rubia, una chica rubia espectacular, que en Venezuela le dicen catira, a las rubias le dicen Rubio, catiras, correcto. era espectacular y era la catira regional, regional era por la marca de cerveza, Era una pero modelo. era una modelo, sí.
Y entonces, claro, cuando Richard se pinta el pelo amarillo, en ese tiempo, en esos años, imagínate, y en un pueblo nadie, hombre, se pintaba el pelo. No sé, nadie. Viene Richard y eso es ahorita que tú ves que los chamitos se ¿Qué año pintan, sería, loco? Yo tenía 10, ya tengo 34. coño, 2000, más o menos, ¿no? Para el 2000. Yo estaba en el liceo todavía. 2000, o sea, tenía menos, Claro, fue como en el año 2000 más o menos fue. Yo estaba en el liceo. Tú estabas chamito, como 12 más o menos. más o menos, sí. Pero, ¿cómo se llama? Eh, no, si nos ponemos a echar cuentos, imagínate el furrial, ahí pasaríamos 2 horas hablando en el No, es que las mejores historias Sí. siempre van a ser uno en la infancia, sin tener que trabajar, nada, dedicados a sus estudios, a los amigos. Y que el pueblo también se prestaba para eso, porque era un pueblo tranquilo, los vecinos te conocían y aparte que te conocían, te cuidaban, porque eso es lo que yo extraño del Furrial, que en el Furrial los vecinos pasaban a ser familia tuya, ¿va? De la señora Dori, ¿te acuerdas de la señora Dori? La mamá de Ale, La mamá de de Alejandro, Alejandro. mi hermanito. Venía yo, iba al liceo y voy en mi mejor bicicleta que me habían regalado de Navidad. Y yo me voy para el liceo en la bicicleta. Pero tú sabes que te vendían la bicicleta que no le apretaban los tornillos, no le apretaban nada. Ah, es cierto, es cierto. Me subí yo en mi bicicleta, pasé el obstáculo, loco, se le salió la rueda. No me acuerdo si fue que se le salió la rueda o fue la guaya de la bicicleta que se enredó en la rueda y caí así de boca, como se dice. Como se dice aquí, de hocico, caí así. Me quité el aire y salió la asesoradora. ¡Ay, mi hijo! Y me levantaba las manos y yo, no puedo respirar. Y la señora, no, alza las manos, mijo, alza las manos. Y la asesoradora y me llevó para la casa, me dio agua, todas las manos peladas, loco, raspado. Coño, qué recuerdo. Bueno, es que ese eran como los Era más parte de los cerca, recuerdos, ¿no? Yo me acuerdo los más cerca. La mamá la mamá Geraldine. Geraldine, claro. Bueno, de Doris me acuerdo muchas cosas, ¿no? También Porque, trabajó en la escuela. claro, Senador y trabajó en la escuela. Doris, bueno, siempre pensaron que éramos familia porque como eran chilenos. Era Y chileno. bueno, para mí, Bueno, ese Ale es como un hermano menor para mí. Lo mismo que siempre te he dicho contigo, tú eres como mi hermano Claro. chico. Entonces, Claro, claro, vivimos muchas cosas. Me acuerdo, ahora me acordaste, el papá de Ale. el papá. Cuando esa vez fuimos a Caicara, ¿te acuerdas? Que era una fiesta del mono. Y yo me acuerdo que Y el papá no, bien sí, bonita. y se nos dañó el alternador y el papá de Ale era como electricista, algo así. No, él no era electricista, él le gustaba bastante la mecánica, pero era de esas personas que tienen todas las herramientas Nada, sí, me acuerdo. y un taller propio. Tenía un taller propio, tenía todas sus herramientas, tenía no sé qué si Meril, tenía todo. Y, no, y tenía repuestos del auto, porque acuérdate que él era de esos autolovers, que eso podía Sí, no, tener ese auto yo me acuerdo de espectacular. esa camioneta que tenía La Cheyenne, la Cheyenne, una no, Chevrolet Cheyenne, hermosa y con un espectacular. sonido. Y unas llantas, o sea, unos rines de eso ¿cómo se llaman esos rines aquí? Perfil bajo, de Sí. esos jeans. No, bueno, esa vez te acuerdas que andamos con el problema con el alternador y él nos lo reparó más o menos Él no lo reparó. para que fuéramos Nos tranquilos. los desarmó, loco, nos instaló todas las piezas nuevas, todas, todas. No sé, habrá gastado, te pongo un ejemplo ahorita, $100. Que nos cambió varias piezas. Y no nos cobró ni medio. Nada, nada. Simplemente para que fuéramos a rumbear, A rumbear a Caicara. a Porque Caicara y que fuéramos seguros. eso sí que no nos fallaba ahí a Caicara, los carnavales, Bueno, el las río, fiestas del pueblo también. las fiestas patronales. Sí, Pero donde utilizábamos el auto, acuérdate que era, sí, sí, cuando íbamos para afuera, fuéramos por fuera. el mono, y no es nada, que de repente no teníamos auto, tenía que poner el auto, esperar a las 12 de la noche que se durmiera mi mamá y mi papá, empujarlo de cuadra, Escapado. echaban del auto y ahí, Pablo, vámonos. Y al otro día a las 5 de la mañana, intacto el auto ahí y yo dormido. ¿Te acuerdas una vez que fuimos? Acá y por los delitos y explotó la nieve al frente. Explotó una tubería en el Hato del Limón, en Potrerito, al frente, en la orilla de la carretera. Y explotó, y no es nada más que botaba gas, sino que donde explotó y la chispa era como ver ¿cómo se le dice? Un Un flare, mercurio, una flema así. flare, Sí.
la llama era como de 5 metros y nosotros durmiendo y escuchamos el sonido. Y cuando salimos vemos esa llama, ¡bárbaro, Pablo! Subiéndonos al lado. No, y Por- tuvimos que escaparnos nosotros- porque si explotaba eso ahí íbamos a y morir. nosotros durmiendo, amanecido de las 5 de la mañana. Estábamos dormidos, güey, qué bueno. Y mi papá decía, qué raro, el motor está caliente, qué raro, tiene un botecito de aceite, qué raro, tiene un golpecito aquí, qué raro. Y yo, no sé, papá. Y nosotros con Chininacho rumbeando y en Caicara. Vimos a artistas. ¿Cuántos artistas vimos? Vimos a Chino y Nacho, vimos a Sí, Ventura. pero Chino y Nacho fue el último. Acuérdate que Fue el último. llegaron como a la... Ya estaban pegados con Niña Bonita Sí. porque Chino tenía la trencita. Sí, pero ellos llegaron como a las 3 de la mañana, ¿te acuerdas? Sí. Yo me acuerdo que vimos a Plan B, Plan B, Alex y Guido. todo ese grupo. Plan Nosotros B. vimos al que se murió, el de Vallenato, a Pastor López. Sí, A y Pastor López. también vimos a Zona 7, ¿te acuerdas? Zona 7 antes del accidente. Antes del accidente. Esa noche fue que lo vimos y después se accidentaron esa misma noche viajando por Caracas. ¿A quién más vimos? A Maelo Ruiz nos faltaba. Bueno, ¿tú te acuerdas cuando vimos a Maelo en el Maturín, Monumental? en Maturín. Que estaba la amiga mía Daisy, ¿te acuerdas? La de Murió, Corozo. la del Corozo. Ella se murió después con el tiempo, qué locura. ¿No? No, bueno, pero bueno, tantas historias. Mira, pero ¿por qué esta canción ahora? ¿Por qué contar esa historia ahora? ¿A qué vino eso? Bueno, todo nace primero porque estaba arreglando al hijo mío, el menor, a Santiago. Tengo 3 hijos y se vinieron, todos nacieron en Venezuela, se vinieron para acá, para Chile. El mayor tenía 5 añitos de ese tiempo, el segundo tenía 2 y el más pequeño tenía como 1 año. Y ellos me preguntan cosas de la tía, pues me preguntan de Lauri, me preguntan de mi familia, de mis hermanos. Yo le digo, no, tengo una hermana en Venezuela y me preguntan de dónde yo nací. Y le empecé a contar las historias, pues, del Furreal, de dónde nací. Le explicaba, le ponía fotos, le ponía Google Maps, le mostraba fotos, donde nacimos, donde ellos vivían de Facebook, porque todavía me quedan las fotos. Le mostré una misma foto a Luis Eduardo de 4 añitos, ahora ya tiene 12 años y no se acuerda absolutamente nada. Entonces yo decía, bueno, que fue cuando te comenté la idea Claro. de hacer como una historia donde todos se sientan identificados con el pueblito, pues, de sus recuerdos, y también habla un poco de las personas que están afuera. Y bueno, básicamente esto va a quedar plasmado para toda la vida. El que no se siente identificado con el tema de que está afuera, pero su corazón está en el Furrial, como se dice, este, todos se sintieron identificados con él. Claro, o sea, Y ahí fue que te di la idea, ¿te acuerdas que me dijiste? sí, Tú, eso de la magia. eso fue un día que tú viniste y estábamos conversando De los niños. de los niños. Y que algún día llevarlo a O conocer. llevarlo, exactamente. Y tú me contaste la historia de No Santi. perdemos la esperanza de Y yo de cono- dije, yo me quedé pensando, después conversamos, porque muchas veces uno tiene ese amor, por así decirlo, no necesariamente tiene que ser una persona, ese amor por un lugar donde viviste tantas cosas. Por ejemplo, para mí el Furriel es demasiado importante. Imagínate, yo allá tuve a Christopher, a mi hijo, allá conocí a Oscar y la mamá de mi hijo. Y los son amigos. y los amigos, y tienes, o sea, hay tantas cosas que te anclan al Furrial O a Venezuela en este o a caso, Venezuela en este caso. porque no Nada nada del más Furrial, claro, solamente puede ser porque país, porque acuérdate que íbamos a Puerto La Cruz, íbamos a nosotros nosotros recorrimos casi toda Venezuela, nosotros de verdad que la recorrimos toda. Pero Valencia, Caracas. no, imagínate, nosotros teníamos la tía en Valencia, nos íbamos en vacaciones. Yo después con el trabajo me recorrí casi toda Venezuela, pero es como tú dices, allá del pueblo es el país, porque Exactamente. en este momento, y no quiero entrar en temas políticos o en temas, No, eso no. com- Vamos a hablar en pero, cultura, como se dice, en la música. pero claro, yo por ejemplo, yo nací en Chile. Yo nací en Chile, viví hasta los 6 años de mi vida acá en Chile y me fui a Venezuela, me crié. Siempre agradezco a mi madre por haberme llevado hasta allá, porque yo siento que
y pueda que me equivoque o no, pero por lo menos yo veo mis primos que se criaron acá en Chile y yo que me crié en Venezuela, que somos la misma familia y deberíamos tener como las mismas cosas. Yo veo la diferencia Exacto. en mí y en mis primos que se criaron en Venezuela versus los que se criaron acá. No quiero decir que unos sean peores o mejores que otros, pero sí se nota que hay como otro tipo de valores, otro tipo de cosas, ¿no? No estoy diciendo que Es mis que primos son de acá culturas diferentes. son malos, es otra cultura. Son culturas diferentes. Pero, Diferentes. pero yo agradezco eso porque yo siento que la persona que soy hoy en día es gracias a eso, ¿no? Entonces, claro, la canción viene a raíz de eso, de que nosotros todos tuvimos que salir en un momento fuera del país buscando una mejora para nuestros hijos, una mejora para nosotros también. Pero en ese camino dejamos familia, dejamos recuerdos, Amistades. amistades, casa, dejamos todo atrás. Y por ejemplo, en estos días cuando Lauri envió los videos y yo veía el Furrial y Es bueno, imposible no verla claro, y acordarte cuando acordar salió. cosas, claro, pero también Había plata. habían tantas cosas cambiadas que yo decía, wow, o sea, Exactamente. yo vuelvo en este momento y yo no No recuerdo bajas ese. nada. No bajas. Es tan así que imagínate, mi casa, yo cuando me fui o cuando me vine a Chile, mi casa tenía cerca de ciclón y Exactamente. la vi con un paredón, No, una reja que hizo mi mamá estando allá antes de venirse, pero yo no vi eso. exacto. Entonces, es como, claro, la historia trata un poco de eso, ¿no? De que del volver, fuiste buscando un futuro mejor, ya lo encontraste, Exacto. no te pudiste sacar tu vida anterior de tu corazón, vuelves, pero cuando vuelves ya no es lo mismo. Te Exactamente. encuentras con que las cosas avanzaron, las personas evolucionaron y ya no es lo mismo que tú tenías en tu mente, es totalmente diferente. Entonces, te duele porque tú dices, yo no fui parte de esa evolución, yo no fui Exacto. parte de ese cambio, pero sin embargo lo estás viviendo y lo estás viendo porque decidiste Exacto. volver. Exacto. No, y te alegra por los cambios, te alegra Claro, que el pueblo surja, y te alegras por todas esas cosas, porque ellos también tienen que continuar, igual como nosotros continuamos, ellos continuaron. Y más aplauso a darle a los que se han mantenido. Ejemplo, yo me acuerdo de este chamito que se llama Roiner Moreno, saludo a él. Yo lo vi chamito, pues yo le debo llevar como 10 años, 5 años, no sé. Y ahora está haciendo podcast, me alegra, pues. claro, no hay mucha gente del pueblo que ha Eh, avanzado. Por ejemplo, yo también, yo tengo recuerdos, por ejemplo, Walter Igual. Taborda, Claro, estudió conmigo. con él hacíamos cine, empezamos a hacer los primeros cortos y ahora No, Walter Wiltesek. no con Taborda. Ah, O tú dices el Taborda, que el toca colombiano, piano. sí, el que toca piano. Ah, Nosotros intentamos hacer una banda con él, pero también intentamos hacer cine. pero Wiltesek estaba en la banda, También. estaban los dos Sí, Walter. estaban los dos Claro, Walter, Walter los dos tocaba el Walter, bajo, ¿no? bajo, sí, Iba. y Witexel el bajo, que fue un bajo Igual que yo le piano. vendí, y Walter Taborda el piano. Saludos a Walter Taborde, a Sí, Wiltesek igual, a sí, Roiner. a los dos, ahora no los tres, pues. Pero bueno, con él empecé a hacer cine, entonces ahora le está yendo bien. Entonces, bueno, es parte de la evolución de la gente que ha salido del pueblo, ¿no? No, y son gente que le ha gustado la cultura. Yo te puedo nombrar ahorita yo digo que el que inició con la cultura de la música, el señor Jesús Jaramillo. Yo soy quien no conozca a Jesús Jaramillo Claro. por su Venezuela siempre, no, no vive en el Furreal. Eh, a Martín, Martín Martínez, pero bueno, cuando hizo la película del Furriel, ¿te acuerdas? sí, Yo quedé así como que, ¡buah! Me explotó la cabeza, sí. Pero uno, por vergüenza, de claro. repente no lo quiso hacer en su momento, pero uf. Bueno, El que sea los murales, Davey, claro, ¿quién no conoce Davey, a David? Sí. sí, Y también dejó a sus pupilos, que era Alan y el otro hermano que también lo hacen, que tienen barbita. Saludo por si se me olvida, igual los saludo siempre, que hacen cosas espectaculares, los grafitis, los murales, les queda espectacular, espectacular. bueno, sí, bueno, vamos a seguir con más temas en esta segunda parte, vamos a hacer un pequeño corte y continuamos, ¿ya? Vamos a dejar esos personajes icónicos para la segunda parte. Bueno, Un saludos a abrazo. todos.